gracias a los organizadores de este evento necesario, útil. Ojalá pudiéramos estar aquí hablando de esto, ojalá pudiéramos estar en nuestras casas descansando con nuestra familia, en lugar de estar discutiendo acerca del futuro del sistema de seguridad social, porque el Estado incumple, como ya lo ha dicho el licenciado de manera muy acertada, y en múltiples ocasiones además, porque el Estado incumple. En la medida en la que estamos en una situación de esta naturaleza, tenemos que revisar lo que pasa y plantear soluciones a la problemática múltiple que representa el sistema de seguridad social en Veracruz. Yo he preparado una presentación para comentarles algunos aspectos de carácter financiero que es necesario tener en consideración en un diagnóstico, digamos, panorámico que permite identificar algunos de los problemas o de los factores que han determinado el problema de crisis financiera del Instituto de Pensiones del Estado, y que su conocimiento nos permite apuntar hacia un conjunto de soluciones para resolver de manera más o menos definitiva, por unos 100 años por lo menos, el problema de las pensiones en el Estado de Veracruz. Solo voy a esperar un minuto para ver si es posible que ya podamos ver la presentación. Me parece que de manera mucho más gráfica, porque algunos datos y demás se nos escapan luego cuando son comentados. Lo que quisiera decir es, no tenemos lista la... Va a entrar otra computadora, ok. Bueno, la situación la situación financiera del Instituto de Pensiones es sumamente precaria, como ya lo sabemos. Un primer problema que alcanzamos a percibir es la incapacidad financiera que tiene para pagar las pensiones. Anualmente se ha venido acumulando un déficit cada vez mayor, una diferencia entre los ingresos por cuotas y aportaciones y lo que es el pago de las pensiones. En la actualidad estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de pesos anuales para los cuales no tiene recursos para hacer frente. Esto en la medida en la que el Estado tiene la obligación de responder justamente de manera obligatoria por las pensiones, ha estado transfiriendo recursos. Anualmente presupuesta en su presupuesto 750 millones de pesos y luego de manera adicional subsidia la diferencia, haciendo un financiamiento de más o menos unos 2.000 millones de pesos, que es para cubrir el déficit. No debiera de ser esta situación. Es decir, el sistema de pensiones, como son pensados en términos de fondos que generan recursos, debiera tener en estos momentos los recursos suficientes para que, sin la necesidad de disponer de recursos presupuestales, pudiera financiarse esos déficits. Habría que discutir si esos déficits efectivamente debieran de existir o no, pero en todo caso, los mecanismos que se establecieron para el financiamiento, para hacer rentables esos recursos, no fueron los adecuados. Pues tenemos una situación de déficit que representa una incapacidad para cubrir y que evidentemente genera también una inestabilidad muy grande en términos de cumplimiento de los compromisos del gobierno del Estado, porque en la medida en la que hay ese déficit y cada vez es creciente, y luego debido a los malos manejos y a la corrupción que existe, entonces no es capaz de hacer frente mes con mes al pago de las pensiones, como no es capaz de hacer frente a otros múltiples pagos. El asunto es que, independientemente de esta situación que priva, digamos, dentro del gobierno del Estado, el problema del Instituto de Pensiones, bueno, está ahí.
A lo largo de los últimos años, la información que hemos tenido respecto a la reserva técnica que se supone debe de precisamente ser útil para estos casos de déficit, lo que sabemos, y el último dato que incluso la cuenta pública había mencionado con base en los estados financieros del Instituto de Pensiones, es que era de 2.043 millones de pesos. Y observamos una reducción considerable de esa reserva técnica en los últimos 4 o 5 años. Revisando los datos de la cuenta pública, que afortunadamente el ORFIS nos hizo favor ya de tomar en serio su trabajo, mostrar un poco de vergüenza y dar a conocer los datos de manera clara y transparente, descubrimos que la reserva técnica solo de dinero en efectivo debiera de ser de 5.000 millones de pesos, más o menos 4.900. Ahora, si es posible proyectar, vamos a ver los datos. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de recursos que no fueron transferidos a la reserva técnica. Es decir, es muy probable que los haya recibido el propio instituto, pero no los ubicó en la reserva técnica. Entre ellos, rendimientos financieros por casi 700 millones de pesos. Es decir, el dinero sí estaba dando frutos en el banco, el recurso sí estaba siendo rentable, pero no se estaba incorporando a la reserva técnica. Entonces, ya de entrada tenemos ahí un faltante de recursos que no le estaba permitiendo a la reserva técnica cumplir su función de multiplicarse y de servir como elemento para financiar los déficits de pensiones. Otro factor que hay que tener en consideración es que, si bien es cierto que los déficits presupuestarios, los déficits del Instituto de Pensiones año con año tenían como origen la diferencia entre los ingresos y los gastos, y que tenía que ser cubierto por el gobierno del Estado y que estaba presupuestado para hacerlo, no se realizó, por lo menos no se realizó de manera completa. De manera que hoy, de acuerdo con la cuenta pública 2015, a diciembre de 2015, el gobierno del Estado tiene un pasivo con el Instituto de Pensiones por casi 7.000 millones de pesos. Es decir, desde 2007 hasta 2015 dejó de transferirle recursos por ese subsidio extraordinario que sirve para financiar ese déficit por 7.000 millones de pesos. Que si los tuviéramos, los tendríamos en la reserva técnica, y entonces ya tenemos 12.000 millones de pesos. Y 3.000 millones más o menos de las propiedades inmobiliarias que tiene, algunas ahí como cosa muerta porque no generan ninguna rentabilidad, pues ya tendríamos el dato exacto que tendríamos. Ahora lo vamos a ver, si es posible poner la presentación: 16.042 millones de pesos. La reconstitución de la reserva técnica representaría que el Instituto de Pensiones tuviera esa cantidad de recursos para, con las salvedades de la ley, para ponerla en el banco y que le redituara la tasa de interés del 3-4%, pero yo quiero proponer una cosa todavía mejor que eso. Digo, considerando que las propiedades inmobiliarias incluso se convirtieran en efectivo y pudiéramos disponer de ese dinero. Son cuestiones que hay que discutir, pero lo cierto es que el instituto tiene ese recurso y no lo tiene, porque alguien se lo llevó para su casa. Y no solamente hay que atribuírselo al gobernador del estado en fuga, también hay que atribuírselo a múltiples funcionarios que han usufructuado el presupuesto público. Dentro del sistema de pensiones, yo digo problemas del sistema de pensiones, no quisiera decir fallas, porque a lo mejor
no lo son tanto, pero dentro del la forma en la que fue diseñado el sistema de pensiones, hoy tenemos un conjunto de consecuencias que hay que tomar en consideración en el momento en el que elaboramos una solución. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son esas consecuencias? Primero que nada, la reducción del número de trabajadores por cada pensionado. En el último cálculo que he hecho, pero ese es un cálculo que se puede hacer muy fácilmente, había 3.4 trabajadores por cada pensionado. Aunado a este problema, tenemos el problema de los salarios de los trabajadores en activo. Los trabajadores en activo, la mayor parte de ellos, más del 50% de estos trabajadores, tienen un salario no mayor a 16,000 pesos. Y una parte importante de ese porcentaje son trabajadores que ganan cuando más 8,000 pesos. Entonces, si consideramos que las pensiones, hay también un desfase entre la aportación que está haciendo un trabajador con poco salario contra una pensión de un trabajador que se jubiló con el doble, por ejemplo, lo cual no es muy descabellado considerar. Entonces, hay un desequilibrio importante. La mayor parte del fondo de pensiones, de los ingresos que se generan, salen justamente de este rango de salarios. Entonces, evidentemente tenemos un problema ahí de financiamiento de las pensiones, independientemente del número de trabajadores que tuviéramos ahí. Ya tenemos ahí la presentación de Itze. ¿Sí? A ver, si me permiten, me voy a poner de pie. Itze, vamos a rápidamente revisamos los datos que les había dado sobre. No, vamos a ver la reserva técnica, los datos que les decía yo de. Ajá, No, regreso. Ponlo aquí y que salga la manita. Abajo, aquí, para darle clic. Ahí están los datos. Miren, el fondo del fideicomiso, que era lo único que conocíamos, 2.062 millones de pesos. Eso era lo que se nos manejaba como reserva técnica. En verde están recursos pendientes de transferir por el instituto a la reserva. Ay, muchas gracias. Ajá. Por 2.892. ¿Qué son? Recursos amortizados aplicados a préstamos a corto plazo por depositar. O sea, no, el dinero que regresó por los préstamos, 1.810 millones de pesos. Amortizados de comisión mercantil, 744 millones de pesos. Los intereses, que pues no están en la reserva. Una comisión mercantil por los recursos que el gobierno del Estado le debe de transferir al IPE y que no le ha transferido, entonces generan rendimientos financieros. Recursos del fideicomiso aplicados a préstamos a corto plazo y 70% de los rendimientos generados por los préstamos a corto plazo. Total 4.954 entre el fondo de fideicomiso que estaba en el banco, que no sabemos si todavía existe, y esto que está pendiente de. Luego, en la cuenta de deudores diversos, el déficit institucional, estos recursos que les comentaba que el gobierno debió haber transferido año con año y no transfirió, por 6.687 millones de pesos. Cuentas por cobrar a corto plazo, 674, préstamos otorgados, 415, etc. Esto da 7.874. Y 3.214 en reserva técnica. Entonces tenemos, aquí por favor, este verdecito, eso es, 16.042 millones, y aquí está cada uno de los rubros que constituyen la reserva técnica, porque si nos vamos a la definición de reserva técnica, pues todo esto entra en lo que es reserva. Para tener esos 16.042 millones de pesos nos permitiría hacer muchas cosas, ¿no? Nada más hay que multiplicar por la tasa de interés que les guste y esto va a generar rendimientos muy elevados. Vamos a regresar.
El asunto del saqueo institucional, por favor. Aquí, lo que les decía, los recursos que se dejaron de transferir, año con año, desde 2007, miren, 206, 138, ya en 2013 la cosa fue bastante más descarada. En 2014 se quedaron sin transferir 1.561 y en 2015 1.560. Por eso no puede pagar las pensiones el IPE. Porque esos recursos debieran de tenerlos, aunque esté en déficit, el gobierno del Estado debiera de ponerlo en la cuenta del IPE y no lo puso. Se acumularon entonces recursos por 6.870 millones de pesos por transferir. Regresemos. La ineficiente administración también ha tenido mucho que ver, lo que puede haber también corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, pérdidas anuales del IPE por lo que yo llamo una antieconómica política de comercialización y de inversión. Unos 519 millones de pesos en un cálculo somero. ¿Por qué? Porque hay una pérdida anual por otorgar propiedades en usufructo gratuito, lo que ya habíamos comentado, por ejemplo, de la estancia Garnica, que durante años estuvo a cargo, no sé si todavía esté, de la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso nos pudo haber dado 58 millones de pesos tan solo en 2015. Pérdida por rentas debido a errónea comercialización de inmuebles, 120 millones de pesos, justamente por no cobrar las rentas en el monto que se deben de cobrar dado el valor de las propiedades que tiene. Pérdida por no rentar propiedades ociosas, 100 millones de pesos, porque tiene muchas propiedades ociosas que no están en el mercado, que no le generan ingresos. Y realización de inversiones con bajas tasas de interés por 241 millones de pesos, porque pues, no sabemos dónde pone el dinero, pero le reditúa una cantidad risoria de recursos que bueno, le están generando pérdidas. Entonces, tan solo lo que podemos ver por una ineficiente administración, por decisiones erróneas en materia de la comercialización de la reserva. Luego, algo pasó con los préstamos. Miren, la caída en el número de préstamos, y digo, si lo vemos como institución financiera, pues aquí se fue el negocio, porque prestábamos a 36.171 personas en el 2005 y en el 2015 solo se presta a 7.620 personas. Además del impacto social que representa el hecho de que vayamos a pedir un préstamo y no nos lo otorguen. La que sigue, para ver la cantidad. En 2008 se prestaban 1.364 millones de pesos y en 2015 se prestaron solo 326 millones de pesos. Evidentemente, otra vez dos cosas. En la perspectiva social, vamos a pedir un préstamo, no hay, pero también en la perspectiva del negocio, 1.000 millones de pesos por 12% que cobra de interés por los préstamos personales. Hagan la cuenta de cuánto representa esto en términos de dinero que se perdió por no haber mantenido una política de préstamos de corto plazo. Que además para el IPE es un negociazo, ¿no? Porque nos da el dinero, pero ya descontado el interés. Entonces es un ingreso líquido inmediato. Pues por eso se puede asignar a otras manos. Vamos a ver. Bueno, lo que les decía del problema del diseño, dice por favor aquí, para ver los datos de cómo el número de trabajadores activos por cada pensionado cayó hasta 3%. De todos modos ya era bajo, en 2005 era de 4.5, ¿no? Y dale a la que sigue, por favor. Miren, el salario promedio por rango, aquí está, 60%, perdón, me equivoqué hace rato, dije algo que no es, 60% de los trabajadores gana hasta 8,000 pesos, 60% de los trabajadores afiliados, son 57,000, y los demás, otro 27% gana de 8 a 16,000, es decir, 87% de los trabajadores en activo ganan cuanto más 16,000 pesos. Así se constituye el ingreso que va mensualmente acumulando el IPE. Vamos a ver la que sigue. Entonces miren, la aportación promedio por trabajador es que el 87% aporta
por trabajador 5.900 y el otro 16.500. Y con esto hay que financiar pensiones de arriba de 20.000, 25.000, 30.000, 25.000, que tampoco son pensiones excesivas, entonces, pues no da. ¿Cuántos de estos salarios se necesitan? ¿Cuántos de esos trabajadores se necesitan para una pensión? 5, 6, 7. Bueno, de esos pues, se necesitarían menos, ¿verdad? Ojalá todos estuvieran en el rango porque de 1 a 1 estaríamos generando por lo menos el pago de la pensión de un trabajador. Pero son los menos. Aquí hay menos. Vamos a darle en la que sigue. No, la que sigue. No está. Dale avance de todo. No. Bueno, nada más para mostrarles que la mayor parte de los recursos que recibe el IPE son justamente estos que se derivan de estos trabajadores de más bajo salario. Vamos a ver por último hacia dónde apuntar para un nuevo sistema de seguridad social. Efectivamente, a mí me parece, como yo comparto la idea del licenciado de que se debe de hacer una modificación para una reforma del Instituto de Pensiones para que se constituya un órgano autónomo, libre de toda injerencia del poder del gobierno, en donde pueda llevarse a cabo una labor con transparencia y con certezas para los pensionados. En el esquema financiero es muy importante que con los recursos que se tengan se presten servicios financieros como acreedor y no de ahorrador, es decir, no ir y poner el dinero en el banco, sino ser prestamista. Y entonces eso nos hace brincar de una tasa del 4 a una del 12 mínimo. Si generamos además otros productos, no solo créditos de corto y mediano plazo, sino también financiamiento para compra de autos, créditos hipotecarios y otros muchos productos financieros que se pueden ofrecer, entonces tendríamos incluso tasas de interés superiores y estaríamos generando productos financieros que también tienen un impacto social importante. El nuevo instituto, este órgano autónomo, puede ir acompañado de una institución financiera para que opere estos productos financieros, incluso, aunque esto se puede discutir, pero incluso con la participación de empresas bajo control del instituto, apoyando el otorgamiento de financiamiento como constructoras, bancos, a través de asociaciones público-privadas, ¿no? Sobre todo porque el instituto no tiene los recursos suficientes para proyectos, por ejemplo, de préstamos para la adquisición de una casa, ¿no? Y hay esquemas, Fobiste, por ejemplo, trabaja con esquemas en donde participan las empresas privadas como parte de financiamiento, todo el manejo del propio Fobiste. Entonces, me parece que en una visión de esta naturaleza, el último cálculo de la valoración actuarial que yo vi que presentó el IPE, calcula sobre un escenario del 3 y del 4%. Y las recomendaciones son las mismas que están en la cuenta pública. Es decir, hay que hacer una reforma porque hay que subir las tasas, hay que variar la edad, etc. Bueno, ahora hagamos una corrida de esas con una tasa del 12%, a ver si con eso necesitaríamos una reforma. Yo creo que no. Entonces, el problema está aquí. ¿Qué hacemos con el dinero que entra y que luego tiene que salir? Este es el problema. Aquí es donde hay que poner un énfasis particular. Pero aquí justamente, este es el cajón que saquearon pues los que ya se están yendo. Pero esto es lo que hay que rescatar y me parece que esta podría ser una posible solución. Lo dejo aquí para no insistir más en el asunto. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. Muchas gracias.